Buenas tardes, profesor. Perdone que venimos así corriendo, profesor, pero es que no podemos estar muy quietos porque esa cuestión de esa última clase, cuando usted habla de un tal Strauss y que usted habla del arte, profesor, pero en literofilosofía, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Porque nosotros ya como alumnos suyos y que sabemos que es la literofilosofía, podemos saber que de una equivocación sale una cátedra y de una verdad salen 3 cátedras. Eso nos enseñó usted en literofilosofía, la materia que usted creó, profesor. Y por eso venimos corriendo porque es muy interesante, la gente está llamando, la gente nos está preguntando de cómo hacemos nosotros para haber adquirido una cultura con un profesor tan incapaz como creíamos y un profesor tan poca cosa como muchos creían, porque ya eso de poca cosa, profesor, ya es diferente, precisamente porque su nique 301, 327, 32, 34, nadie le envía ni 5 centavos, profesor, ni una moneda de 100, y usted, sin embargo, sigue dando como un apóstol sus clases. Y queremos saber esa segunda parte, profesor, de esta cuestión de la filosofía del lenguaje y la definición del arte en la obra musical de Adolfo Strunz. Ah, es Adolfo Strunz, profesor, usted había dicho Strunz, profesor. Sí, es sencillamente para que ustedes vean que en la flexibilidad del lenguaje español, nuestra lengua madre, una sola palabra, una sola letra deforma todo un párrafo, y una sola letra deforma el objeto y deforma la realidad de algo, sea una letra de más, sea una letra de menos, o sencillamente colocada en el puesto donde no debe ir. Y que eso lo estudia la semántica, lo estudia la morfología, lo estudia la sintáctica y una cantidad de cosas que, para poder entender la filosofía del lenguaje, es necesario que entendamos también en esta cuestión como la definición del arte. Y teniendo en cuenta la definición del arte, podemos entender todos nuestros grandes cantantes, desde Alejandro Durán, desde el que hace La Reina, Diomedes Díaz, desde el que hace Lisandro Mesa, Leandro Díaz, La Reina Coronada, etcétera, 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 hasta el presente, en que ya la música y el lenguaje van de la mano. Surge la palabra champeta y surge una música llamada champeta, y resulta que la champeta realmente significa cuchillo que sirve para cortar o picar el pescado o pelarlo, quitarle las escamas. Ese es un significado de champeta y se llevó a la música, y mucha gente dice champeta, pon una champeta, pero el lenguaje nuestro es tan flexible. El lenguaje nuestro y esa herencia que hemos recibido llamada madre lengua, que nos identifica en todas las partes del mundo, te dice que realmente estamos ante la cultura, y que esa materia que usted ha inventado llamada literofilosofía, profesor, es para gente culta, de alta cultura, y gente inculta, que pueden entenderla en cuanto a la agradabilidad. Sin embargo, yo como profesor de literofilosofía, sí, diga profesor, cuando quiero hablar de filosofía del lenguaje y entender lo que es la definición del arte, podemos en forma sencilla decir que el arte es una habilidad. Que el arte es una habilidad que adquiere un individuo que por A o B motivo Dios le ha dado un don y la ejerce. La ejerció Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Wagner. Ya dijimos que Adolfo Hitler se volvía sensible cuando escuchaba los clásicos, y entre eso a Wagner. Y así por el estilo, la música influye en la cuestión psicoanímica, en la cuestión psicoanatómica, en la salud del individuo. Hay mucha gente que a través de la musicoterapia se sana. Y esa música picante de Adolfo Strunz, que nos recuerda mucho a aquel Aníbal Velázquez cuando cantó por primera vez el disco El Picante, y cuando hacía su música que él creó. Así están los jóvenes que están revolucionando la música, y entonces se cuenta Alfonso Strunz. Sí, por eso lo dijimos en la clase pasada. Ahora yo quiero decirle que la definición del arte como una habilidad de un individuo le exige ciertas cuestiones, como son la realidad que debe tener el individuo en cuanto a la ética, a la estética y a la metodología de su música.
Porque para crear algo, un artista, un escultor, un pintor, un escritor, hay unas cantidades de herramientas que se utilizan, y por eso no es escueto y es un arte la música. Ahora mismo nosotros estamos viendo, por ejemplo, que existe el estilo. El estilo tiene su canon real, histórico, en todos los grandes artistas que ha tenido el mundo. Los jóvenes de hoy, como Alphonse Stone, no escapa a esto. No es una invención escueta. Ningún artista hace la cosa escueta. Yo, para hacerle una clase, tengo que ir a determinado método que tengo particular, y en un momentico que me siento y hago lo que muchos duran meses tratando de crear algo. Y yo lo hago porque ya ese es mi estilo y el don que Dios me ha dado. Para los que creen en Dios, pues para los que no creen, no importa en quién sea. Por lo tanto, podemos decir que cuando nosotros vemos la filosofía del lenguaje y vemos que el objeto es el mismo, pero una sola letra, como vimos en el caso Strong y Stone, ya yo ahí estaba colocando una letra más y daba distinto, pero es Stone. Vemos que aquí existe una metamorfía. Y esa metamorfía, o palabra que tiene que ver con metamorfosis o transformación, muchas veces vemos como el objeto y la acción. Y vemos la definición del arte como una habilidad del hombre para crear un objeto, una atracción e idea. Entonces, en esa manera, la acción que hace que nazca la inmortalidad en un artista, en una obra de arte, se conoce como algo que está revolucionando la música, la pintura, el arte en general en todas sus manifestaciones. Y esa revolución que da inmortalidad al músico, al pintor, al cantante, al escritor, es cuando él es alguien original que a través de su propio estilo y su propia forma crean algo. Y así nosotros hemos visto un desfile de artistas maravillosos en el mundo que han sido innovadores. Y este joven no escapa a eso, y por eso lo trae a relación, porque ahora mismo se encuentra de gira y me llamó la atención mucho cuando escuché la música, que me recordó cuando se ponían, decían que Aníbal Velázquez hacía bailar a los muertos con el ají picante y con el perro de Juana y con esas cuestiones. Bueno, así sucede a las juventudes que están llenando las partes donde se presenta, sencillamente con una guitarra como la tuvo el Gardel del vallenato, llamado Buitrago. Y para aquellas épocas en que surge el ruido y la radio y las cuestiones. Por lo tanto, la inmortalidad del arte va a decirnos que el arte continúa existiendo y reproduciéndose perfectamente a través del tiempo y el siglo en su historia, con esta gente innovadora que nos trae un estilo, y que ese estilo se materializa, que ese estilo que de una idea trata, luego la vuelve objeto tangible, se convierten en disco, y hay una revolución en la música. Y empiezan a haber un desfile de grandes artistas en este género, como fue, por ejemplo, el primer hombre que tuvo la idea de hacer una silla. Fue una idea. Después la silla de lo abstracto se convierte en concreta cuando ya vemos que ella continúa existiendo en muchas sillas. La palabra silla. Silla de avión, silla de bus, silla en toda su forma plástica, de madera, etcétera, etcétera, en los parques, y le decía la misma palabra silla. Así, por eso, cuando escribimos y vemos la oración como unidad sintáctica, una letra a veces nos hace ver deforme algo, pero está diciendo lo mismo, y le da un significado distinto cuando la idea del pensamiento, a los que saben y relacionan la palabra con las otras palabras, dicen, no, está refiriéndose a esto. Por lo tanto, vemos que sí es cierto, y
que hay una cuestión donde incluso en el mismo órgano humano llamado cerebro, cuando la espina dorsal, la columna vertebral que tiene una espina, se inserta y ahí nace donde se sienta el cerebro, se llama silla cerebral o cerebelo. Esa silla del cerebro también tiene la palabra silla, fíjate, en un órgano. Entonces te empezamos a definir el arte en todas sus manifestaciones: pintura, escultura, literatura, etcétera, escritores, poetas, todos ellos tienen un estilo, una metodología. Aparte del estilo y de la metodología, se encuentran en ellos, en cada uno de los artistas, la creatividad. Y ahí es donde surgen que como cada uno crea su propio estilo, crea sus propias palabras, y todas esas cuestiones, como el que dijo mamarrón. El tipo no está haciendo un acto sexual con el ron, está mamando ron, está tragando ron. Entonces nuestro lenguaje es muy flexible y por eso, para llegar a una crítica del arte, se necesita mucho entendimiento y se necesita bastante letra, como usted, profesor, en literofilosofía, así como le estoy enseñando. Y es necesario para eso leer hombres como Humberto Eco en la definición del arte y a Harold Haskell en filosofía del lenguaje, de tal manera que en esta cuestión de la definición del arte podemos ver la formatividad, podemos ver cómo surge una acción histórica en cuestión que está ligada al problema filosófico de la definición del arte. Y de esta manera la obra abierta, la obra que se puede conocer como crítico del arte y de la cultura, o apocalípticos e integrados en la cultura de masas, donde ya exige una comunicación entre el lenguaje de un cantante y su masa. De ahí que vemos el fenómeno de Diomedes Díaz, que la gente con su sentimiento que nunca pasa, el amor, el enamoramiento, todas estas cuestiones, y este hombre logra un hilo comunicativo entre esa masa y su música. Por lo tanto, cuando hablamos de gozar, de ver excelsos cantantes e innovadores, no podemos escapar a mencionar a Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Dorsey Gutiérrez, que parecía que se copiara mucho de Diomedes Díaz, que una vez dije, este man parece Diomedes Díaz, pero no era Dorsey, el que acabé de mencionar ahora mismo, que es muy parecido a Diomedes Díaz. Y sin embargo, toda esta gente son innovadoras porque tienen un estilo. Y de esta manera se llega a los límites de la estética, a lo que se conoce ya como el objeto hecho, la estética, la belleza. Y ahí es donde vemos salir unos atuendos con luces multicolores y luces plateadas en un escenario que aplaude enloquecido cuando aparece la figura de Alfonso Stone en un escenario. Y así, de esa manera, se está contribuyendo al arte. Y estamos viendo una crítica constructiva, pero al mismo tiempo sagaz en cuanto al análisis de un artista. Y de esa manera todos los artistas pasaron por estas cuestiones en cuanto a la materia del arte, a la formatividad, a la estética, al estilo, a lo que se conoce como el concepto de interpretación y el concepto de asimilación entre las grandes masas, y la música que lo pone a gozar, que lo pone a sentir, que lo pone a llorar, que lo pone a vibrar, como es la música de los grandes artistas como Diomedes Díaz, Rafael Romero en la parte romántica y casi clásica del vallenato, que lo vistió. Rafael Orozco vistió de gala al vallenato, y así, como si fuese un Michael Jackson, Strong sale al escenario y hace vibrar a las nuevas juventudes que le siguen por donde quiera que vaya, y donde se presenta hay un lleno y hay un gozo después de escucharle hablar. Y así el magistrado vino a invitarlo y salió con una guitarra y una franela a agradar y ser aplaudido por el mismo hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, su hijo, quien estaba ahí, eso escoltado por una cantidad de escolta,
vieron al joven Strong tocar su guitarra y agradar a su comunidad y a aquellos encopetados que se encontraban como si fueran unos fans o si fueran unos simples escuchadores de la nueva música, que la escuchan cultos, incultos, las grandes masas, hasta el mismo Papa creo que echaría la sotana a un lado y se pondría a bailar con la música de Alfonso Strong. Nos vemos en la próxima para hablar un poco entonces de otro tema. Nos vemos, querido. Gracias, profesor, gracias.